Un entrevistado que vamos a tener en la tarde de hoy. Estamos hablando del economista José Seaga Serrata, de Fundación Libertad y Progreso. José, muy buenas tardes. Miguel Riza te saluda. Estamos en la cocina de las noticias, el programa de Silvio Sacomani, quien hoy por unas cuestiones personales no va a poder estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Te corrijo un dato, yo no soy de la Fundación Libertad y Progreso, soy un economista independiente. Perdón. Te pido disculpas, nos habían pasado la producción. No hay ningún problema, pero como para que quede claro, digamos. No, está perfecto, no, esa es la idea, que quede todo clarito. Te pido mil disculpas. Bueno, José, estamos viviendo, hoy arrancó después de ayer el Día de la Libertad, como dijo Trump, y los resultados están empezando a ver a nivel internacional, principalmente los países como nuestros son los más afectados por esta caída que están teniendo las acciones y los bonos en Wall Street. ¿Qué nos puede decir? El impacto ha sido demoledor. Según Trump es el día de la liberación, pero estábamos mucho mejor oprimidos con el estatus, con el régimen anterior, que la verdad que no era nada malo ni tampoco nada perjudicial para Estados Unidos. Pero Trump tenía esta visión, o tiene esta visión, y esta obsesión por los aranceles, una especie de fascinación que tiene que ver con una comprensión no del todo cabal sobre sus efectos. Quizá uno de los elementos más claros es que él sostiene que los aranceles y la recaudación de los aranceles es algo que pagan los extranjeros, y eso es bastante fácil ver que no es así. Y él ha decidido aplicarle un aumento de aranceles a todos los países, a 185 países, un salto de 10 puntos en el caso de los países a los que trató mejor, entre ellos Argentina, y aumentos todavía mucho mayores que llegan en el caso de China, a un arancel de 54%. Estos aranceles van a impactar a partir del 5 de abril en su primer tramo de 10 puntos, y a partir del 9 de abril el remanente. Y suponen un salto con respecto a los aranceles vigentes muy importante, y un impacto sobre el ingreso de los propios norteamericanos muy grande, que se va a distribuir. Una parte lo pagarán los consumidores, otra parte los productores, otra parte no lo pagará nadie porque se va a reducir probablemente las cantidades importadas. Pero a la par, como este movimiento es muy amplio y muy contundente, cabe esperar que venga también una réplica, una retaliación de parte de otros países, y que esto se convierta no solo en una guerra comercial, que parece hasta ahora tiro al blanco, donde Trump ajusta, sube aranceles a gusto, sino que esto va a empezar a ser más parecido a un tiroteo, con aranceles que también se le van a aplicar a las exportaciones de Estados Unidos. Este es un juego conocido, que se vivió con muy malos resultados en la década del 30, se aprendió, o parecía haberse aprendido esta experiencia, y ahora Trump la está empujando, y por eso es que cuando vemos la bolsa ayer, sobre todo hoy, vemos caídas que no observábamos desde la época en que se desató el COVID, o sea, por lo menos 5 años atrás. Es un aumento, es una decisión política que estuvo masticando Trump, que el mercado pensaba que se iba a atenuar, que no iba a ser tan furibunda, y sin embargo ahí se equivocó, y ahora estamos viendo las consecuencias. Totalmente de acuerdo, y otro punto también para remarcar es la caída también del precio del petróleo en el día de hoy, ¿no? Eso también, sí. ¿Cómo influye? El impacto es, yo diría, a campo traviesa, porque esto es generalizado, y por ende las consecuencias se derraman sobre todos los países. Algunos los alcanzan a mayor medida, otros en menos, y sobre una gran cantidad de sectores, porque Trump también ha aplicado aranceles específicos, por ejemplo a los automóviles, al acero, al aluminio, y ya ha dado a entender que tiene más aranceles para sectores como los productos farmacéuticos, la madera, los barcos, los semiconductores y algún otro sector que él pueda añadir sobre la marcha. Así que todo está afectado. En el caso del petróleo, que era un sector que él quería estimular la producción en Estados Unidos, lo que estamos viendo es una expectativa de recesión
que antes solamente se esbozaba y ahora parece una posibilidad más que concreta si esta movida no se revierte a tiempo. Y en un entorno entonces de recesión internacional, la demanda del petróleo va a caer y lo que estamos viendo es una caída de precios que se anticipa. Sí, y esto que vos hablas de recesión, algunos analistas hacen obviamente análisis y estudios, investigaciones al respecto, que esta recesión también a Estados Unidos le puede jugar en contra en materia de que le puede generar más inflación y desabastecimiento. ¿Vos los ves así, José? Esto es un shock que tiene dos aristas que normalmente no van juntas. Es un shock, uno podría llamar, estanflacionario. Desde el punto de vista de la inflación, genera una presión alcista en el nivel de precio. En principio, si uno pone un arancel, lo que uno está generando es un aumento de precios por una única vez, no necesariamente una inflación. ¿No? Pero acá hay un esfuerzo incesante de Trump por aumentar las aranceles en condiciones donde la inflación había subido bastante en Estados Unidos en 2021-2022. Así que ahora uno sabe que los aranceles en principio van a aumentar los precios, van a aumentar la inflación de una manera transitoria, pero si las expectativas de inflación se desacomodan, es probable que esto genere otros efectos de precios que responden a subas de insumos o de costos de su proceso de producción, y podemos tener un proceso también sostenido de inflación más alta. Pero por un lado está esa consecuencia, y por otra una más violenta, más brutal, más directa, que este es un aumento de precios implícito muy fuerte para el poder de compra del propio consumidor norteamericano, que es al que Trump quiere beneficiar. Hay que recordar que esta es una agenda que se votó en la elección y que le permitió a Trump ganar la elección. Para el consumidor americano esto va a ser precios más altos, sin un aumento paralelo del ingreso, y entonces lo que ya estamos viendo, simplemente con las expectativas de que se pudiera producir esto, es un enfriamiento de la actividad. Entonces acá tenés los dos elementos juntos, ¿no? Un enfriamiento probable de la actividad, de la producción, y también una presión alcista de precios. Eso es el peor de los dos mundos. Uh-huh. Y por otro lado, esto seguramente va a afectar también al empleo, ¿no? O sea, como que va a empezar a haber un aumento de la desocupación. Hasta ahora, lo más sólido que uno veía, es decir, uno veía un efecto negativo en las expectativas a medida que fue quedando claro que Trump estaba decidido a ir por este camino. Lo que se descubrió ayer era la magnitud del ajuste que él quería hacer, mucho mayor, más extendido, más amplio de lo que se esperaba. Pero antes de aplicar los aranceles ya veíamos efectos negativos en las expectativas de los consumidores y en el gasto de consumo, de las empresas y los empresarios, y entonces en las actividades, algunos aumentos preventivos de precios también. Y la parte más sólida de toda era precisamente la creación de empleo, que fue bastante robusta en enero y febrero, mientras los otros aspectos ya se estaban debilitando. Y como vos decís, ahora que van a empezar a regir estos aranceles efectivos, es lógico pensar que eso también va a debilitar fuertemente la creación de empleo. Todos estos elementos fueron puntales en el crecimiento de Estados Unidos los últimos años. Así que uno está, o Trump, con este shock comercial, está dañando una economía que podía tener sus problemas, pero que en líneas generales gozaba de excelente salud y que además en los últimos años mostró capacidad de afrontar un shock inesperado como el COVID, una situación incómoda como una suba de la inflación y un desborde inflacionario importante, y que pudo manejar una política monetaria muy agresiva para controlar la inflación sin entrar en recesión. Pero ahora Trump, y ya no el virus o algún fenómeno exógeno, sino la propia política económica del gobierno, está poniendo de vuelta a la economía frente a esta doble vicisitud. Una recesión que luce cada vez más probable si la política no se revierte, y también una presión inflacionaria que puede ser. Sí, la verdad que el panorama no es nada alentador para, digamos... El panorama no es bueno. No es bueno para nadie. Es más, uno de los efectos que yo estoy analizando y viendo en materia de política internacional es la relación que se está dando entre Corea del Sur, China y Japón, ¿no? Sí. Eso fue sorprendente,
porque uno sabe que hay problemas geopolíticos muy serios Exactamente. de Corea del Sur y Japón con China y de los distintos vecinos, digamos, que tiene China en su área de influencia. Pero está claro que los tres países y otros países asiáticos han sido agredidos de una manera notable por la política arancelaria de Trump, y tiene sentido, si van a ejercer una acción de represalia, que tomen medidas discutidas entre ellos, pensadas entre ellos. Así que estamos viendo esta reacción paradójica. Hemos visto una reacción muy importante también en Europa, después de la decisión de Trump de castigar, humillar a Ucrania, a Zelensky y darle más espacio a Putin. Europa tomó la decisión de impulsar una política más agresiva de defensa, de seguridad, de gasto en armamento, considerando que ya no podía depender tanto de la relación de amistad con Estados Unidos. Y Trump está provocando, yo diría, dos grandes shocks. Un shock geopolítico muy importante y también un shock arancelario. Y entonces en ese mapa internacional que está cambiando a una velocidad pasmosa y en una dirección que no se anticipaba, estamos viendo algunas alineaciones de países que en principio tenían relaciones bastante frías entre sí, pero ahora ven un motivo de conveniencia para unirse y llevar adelante frente a Trump una negociación. Sí, es muy clarito lo que señalabas. Y acá, haciendo un balance, como esto recién empieza, ¿no? Pero pensando en un futuro, ¿quiénes serán los grandes ganadores y perdedores de esto? Yo veo perdedor a Estados Unidos y ganador un poco en alguna medida a la Unión Europea y por encima de ellos los BRICS. ¿Vos lo ves así? Yo veo una enorme diferencia entre las pérdidas que uno va a generar y las ganancias que pueda haber, ¿no? Primer punto, ¿no? Entonces acá hay una destrucción muy grande de valor, ¿no? Es decir, esto no es un juego de suma cero donde lo que pierde el que se movió mal se lo lleva a otro, ¿no? Acá uno está destruyendo el comercio y esa destrucción de comercio va a afectar a todos, a unos más, a otros menos. Es cierto que Estados Unidos está dañando su reputación y en términos relativos eso puede lucir mejor a otros países, claramente, por ejemplo, a China, uno podría pensar, ¿no? Pero eso no quita que es muy difícil que China reemplace y ocupe el rol de Estados Unidos, el rol que ocupaba Estados Unidos, y eso, y quizás la observación tuya, eso involuntariamente creo que le ha dado a Europa un incentivo a reaccionar, ¿no? Estados Unidos le ha aplicado una especie de cachetazo a Europa, humillándola con una solución en el continente que negocia por su lado sin consultarla. Hemos visto el trato en el Salón Oval a Zelensky, sorprendente, la acusación de dictador, el discurso del vicepresidente Vance en la conferencia de seguridad de Múnich, que dijo a Europa, entre otras cosas, que eran irrelevantes y que además que no eran tan democráticos porque no permitían el voto hacia los partidos más de derecha extrema. Y Europa ha reaccionado como quizá debió haberlo hecho mucho antes, ¿no? Tomando a su cargo la defensa que antes, en buena medida, y esto es verdad, financiaba a Estados Unidos. Ahora, comparado a la situación que tenían todos los jugadores antes de Trump, es probable que aún quienes puedan ganar algo terminen peor que la situación en la que estaban. Bárbaro, la verdad que sí, interesante. Uno piensa en la Argentina, por ejemplo. Ahí va mi segunda pregunta ahora. La represalia más fácil de tomar con Estados Unidos. Vos pensás que Europa le iba a entender que le iban a aplicar una restricción al Bourbon, ¿no? al whisky que hacen los americanos. Y entonces Trump les mandó decir que si hacían eso, él iba a poner un arancel de 200% a la importación de vinos europeos.
Este es un tema ya bastante sensible, digamos, la etapa que viene. Es una etapa donde no es solamente Trump el que juega, ¿no? Donde empiezan a responder las otras partes. Y esto ya se va a parecer más a una guerra en el sentido de que no va a haber de un lado y del otro, ¿no? La represalia más sencilla de tomar es no comprar productos agropecuarios de Estados Unidos, ¿no? Entonces, si China no le compra soja a Estados Unidos, obviamente China va a seguir necesitando esa soja, se la puede comprar ahora sí, no la puede comprar a nosotros, ¿no? Entonces, vamos a ver reacomodamientos, todo en un entorno donde, digamos, el conjunto va a estar peor, ¿no? Pero de repente podemos tener mercados que antes abastecía Estados Unidos y que nosotros también podemos abastecer y podemos encontrarnos con una demanda mayor. Ese tipo de efectos sin duda puede existir, pero también tengamos claro que en el instante en que se pongan de acuerdo, y en algún momento va a haber un acuerdo, eso se va a dar vuelta. Y si además para ponerse de acuerdo hay que satisfacer a Estados Unidos y darle un plus, también, así como es fácil cargar las represalias sobre la soja, es muy fácil darle un incentivo comprándole más soja y comprándonos menos a nosotros, ¿no? Entonces entramos acá en un juego muy delicado, ¿no? Y el mundo puede reaccionar de muy distintas maneras. Quizá la más sensata es que los países conversen entre sí qué respuesta le van a dar a Estados Unidos y que no empiece una especie de guerra que se vaya repitiendo, donde, por ejemplo, Europa tenga muy claro que lo que no le puede vender China a Estados Unidos, China se lo va a querer vender a su mercado y también le cierra ese mercado, y ahí tengamos, digamos, una multiplicidad de conflictos disparados por Estados Unidos, pero después agravados por las reacciones de tratar de ponerse a salvo de cada uno de los países. Sí, es el efecto de la acción y la reacción, ¿no? Es así Sí, como la sí, física. pero una política de empobrecer al otro y tratar de pasarle el muerto al otro, que cuando se generaliza termina con una especie de torbellino que va destruyendo cada vez más comercio, y al haber menos comercio hay menos actividad, y entonces esto puede conducir a una espiral que termina siendo mucho más negativa que lo que podemos imaginar hoy en el momento. Sí, totalmente nocivo para todos, que es, digamos, lo que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial con Naciones Unidas como derechos humanos, libre comercio y democracia, ¿no? La razón por la cual se creó entre las instituciones de Bretton Woods, una que nunca existió, pero que después se reemplazó por el Acuerdo General de Aranceles. El famoso GATT. El GATT. Claro, tenía, digamos, se pensó en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial y en una organización internacional de comercio para velar por el comercio y para evitar cuando hubiera disputas que terminaran de esta manera. La Organización Internacional de Comercio nunca se llegó a formar, pero se formó el GATT, después la OMC, la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio sigue existiendo, pero ha quedado desactivada en la práctica, y entonces estamos viendo este conflicto comercial enorme avanzar, y la OMC no tiene músculo ni capacidad de mencionarla. Los tribunales o los mecanismos para solucionar controversias de la OMC están desactivados, así que es muy claro que después, cuando juntemos los escombros, vamos a pensar en buscar una solución que vele, digamos, por mantener el comercio multilateral, porque evite estas decisiones unilaterales de un jugador que pueden causar muchísimo daño. Sí, volviendo un poco al plano local, es como ves vos la situación de esta relación ideológica y de amistad que supuesta tiene Bueno, Trump. Yo creo que Milei vio esta situación complicarse al ver las decisiones de Trump, y por eso apresuró la idea de ir a un acuerdo con el fondo, que es muy importante, porque si uno ve al mundo perder la brújula, también el fondo y otras organizaciones pueden verse afectadas.
¿no? No están hoy en el centro de la discusión, como puede estar la Organización Mundial de Comercio, pero pueden verse afectadas porque ahí esas son organizaciones multilaterales donde están sentados representantes de distintos países que tienen que tomar una decisión. Por ejemplo, la decisión de aprobar el acuerdo con Argentina depende de Estados Unidos, pero depende de muchos otros países. Si esos países entran en conflicto, ese conflicto puede hacer más difícil, digamos, la aprobación, ¿no? Entonces, en cierta medida, el apuro de Milei es razonable, porque en esta situación donde el comercio se va a dañar, eso va a afectar el resultado comercial de Argentina, la balanza de pagos, y entonces es bueno tener paraguas lo antes posible. José, muchísimas gracias por tu participación en la tarde de hoy. Al contrario, gracias a vos por las preguntas. Un placer y bueno, la verdad que se vienen días, meses y no sabemos si décadas difíciles a partir de esto que ha pasado. Es un shock inesperado y no es un shock de los que ocurren todos los días, yo te diría, ni todos los años, y algo así ni todas las décadas. No, y es como un empezar de nuevo, ¿no? Yo creo a nivel mundial en materia comercial. Así es. Muchísimas gracias, ahí lo escuchamos. Gracias a vos por la llamada. No, por favor. Adiós. José Seaba Serrate, economista, pasando hoy a la tarde en este jueves por La Cocina de las Noticias.